Cristo. Lo primero que recibimos y aceptamos por la fe es que la salvación tiene su base solo en la gracia de Dios. Aquí está otra de nuestras verdades. Romanos 3, 23 a 24 dice: Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ya lo decíamos la semana pasada, la salvación no tiene su base en nuestras buenas obras, sino tiene su base solo en la gracia, es decir, Dios nos la dan, aunque no la merezcamos. Nuevamente, aquí es claro, todos están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Si todos estamos imposibilitados de entrar al cielo por nosotros mismos, y si nadie merece entrar al cielo porque somos pecadores, entonces, ¿cómo explicamos que haya personas salvadas eternamente? La única respuesta es la gracia de Dios. La gracia es la base de nuestra salvación, no hay otro fundamento por el cual seamos salvos. Somos justificados gratuitamente, es por gracia porque nadie lo merece. Entonces, si alguien te pregunta cómo es que eres salvo, ¿cómo es que Dios te ha declarado como justo con respecto a su ley? La respuesta es solo por gracia. Esto es lo que recibimos solo por la fe sola fide. Ahora bien, hay algo más que es importante remarcar acerca del contenido que recibimos solo por la fe. Y esto es, la salvación es posible solo por la obra redentora de Jesucristo. El pasaje en Romanos 3, 25 a 26 nos sigue, diciendo: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Todas las personas, sin importar quiénes son, no tienen parte con Dios, a menos que reciban la justicia de Cristo a su favor. Es decir, que reciban algo que no merecen, que no pueden ganar, que no pueden comprar, que solo se tiene por gracia la gracia de Dios. Extendiendo su fe como un brazo que se extiende para recibir un regalo, abrazan la persona y obra redentora de Jesucristo y son justificados por gracia por medio de la fe. Entonces, Dios hace una declaración legal que se conoce con el nombre de justificación, justificado gratuitamente. ¿Qué es esto? Es un acto de gracia por parte de Dios por medio del cual declara como justas a personas pecadoras como tú y yo, es decir que personas como tú y como yo son considerados justos o rectos como si nunca hubieran pecado. ¿Te imaginas? Piénsalo, cómo es posible que yo sea declarado justo, recto, intachable, irreprensible, aceptado por Dios. La respuesta es porque no se está tomando en cuenta tu desempeño, o tus obras, o tu propia justicia. Si así fuera, saldríamos reprobados o tendríamos un déficit impresionante. Por algo dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Lo que hace Dios para declararnos justos es un intercambio maravilloso y de gracia. Toma nuestro pecado y nuestra culpa y la carga a la cuenta de Jesús. Por eso murió como si fuera el más ruin de los pecadores, siendo el ser más puro que ha pisado la tierra. Él fue el sacrificio de expiación por nosotros. Entonces, Dios toma la vida de rectitud perfecta de Cristo, toma todo el mérito precioso logrado por Cristo, por su vida de perfecta santidad, y en su gracia, lo acredita a nuestro favor, lo adjudica a nuestra cuenta, como si esa justicia perfecta fuera nuestra. Y entonces hace su declaración de gracia. Declaro que Juan María, Pedro, etc., es justo con respecto a mi ley. No hay más condenación para él. Estoy en paz con él. Ya no es culpable, lo acepto en mi presencia. Lo adopto como mi hijo para siempre. Esta es la justificación. Este es un regalo de gracia que se recibe por medio de la fe creyéndolo sola fide. Y este fue el énfasis de la Reforma, que la justificación se recibía solo por gracia, solo por Cristo y solo por fe. Que no lo merecemos, sino es una muestra del amor de Dios y que no hay nada que podamos hacer para merecerlo o comprarlo, que basta con creerlo para obtenerlo. Por eso decían los reformadores, solo por fe, sola fide. Por eso decimos este día, solo la fe es el medio para recibir la salvación, que es solo por gracia y solo por la obra de Cristo. Esta es la buena obra que Dios ha iniciado en los que están en una relación creciente con Cristo por medio de la fe. Nos ha declarado justos. Dios es justo y a la vez es el que justifica a los que tienen fe en Jesús.
Mira las implicaciones que Pablo comienza a derivar de la realidad espiritual de haber sido justificado por gracia por medio de la fe. El versículo 27 y 28. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? Por el de la observancia de la ley. No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Al ser recibido eternamente por Dios como justo, y esto solo por gracia y solo por medio de la fe, lo primero que cae es nuestro orgullo personal o la jactancia. Si Dios solo por gracia y solo por Cristo te ha declarado justo y apto para recibir la vida eterna y en realidad no tuviste nada que ver, ni tuviste que sacrificar nada al respecto, ¿qué punto tienes entonces para presumir? No tienes nada, todo lo recibiste por gracia. Lo recibiste sin hacer alguna obra buena, se te concedió solo por creerlo. Si hemos entendido que la salvación es solo por gracia y solo por fe, entonces debemos vivir con un profundo sentido de humildad delante de Dios y de las personas a nuestro alrededor. No somos mejores que nadie. No somos más que los demás. Si algo hemos recibido, lo recibimos no porque atrajéramos hacia nosotros el favor de Dios, sino porque Él tuvo gracia hacia nosotros y nos amó cuando no lo merecíamos, y nos concedió creer en Cristo para recibir la justicia que es de la fe en Jesús para todo aquel que cree en Él. Por eso, trata a las personas creyentes y no creyentes con humildad, con sencillez y amor. No los veas por debajo del hombro, no los señales, sino al contrario, comparte las buenas noticias con todos. Estas buenas noticias que deben llegar más allá de nosotros. Entonces, una de las implicaciones de que la salvación sea solo por Cristo, solo por gracia y solo por medio de la fe, es que vivamos vidas de humildad. Otra implicación es vivir una vida de obediencia por gratitud y no por culpa. Al decir que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe, no se está diciendo que las obras y la vida de obediencia al Señor no sea algo importante. La obediencia a la ley de Dios no causa nuestra salvación, pero nuestra salvación desemboca en buenas obras. Y esto es muy especial porque esas buenas obras producto de la salvación han sido dispuestas de antemano por Dios para que los salvos las pongamos en práctica. Una vida estéril de buenas obras y obediencia a Dios es una vida que está mostrando que muy probablemente no haya conocido la salvación solo por gracia, por Cristo y por la fe. No nos engañemos. Si yo digo que soy salvo, pero vivo como me da la gana. El Señor en verdad no es el punto central en mi vida, decisiones y relaciones. No me interesa en realidad glorificar a Dios con mi vida. En realidad, no tengo razón evidente para pensar que en verdad soy salvo. Ciertamente, las obras no me salvan, pero sí son evidencia de mi salvación. Lo que sí cambia en cuanto a las buenas obras en aquellos que han sido salvados por gracia, es la motivación para hacerlas. ¿Cuántas veces pensamos que hay que hacer cosas buenas para que Dios nos ame más? Entonces, las personas que piensan así se desviven por hacer cosas para Dios porque piensan que si no las hacen Dios los dejará, Dios se enojará, o los castigará. Entonces, cuando fallan en algo, sienten culpa que solo se purga en su mente haciendo más cosas para Dios. En resumidas cuentas, la obediencia a Dios que practican estos cristianos es obediencia por culpa o temor. Quiero decirte que la obediencia es importante. Si debemos obedecer y cumplir con lo que Dios quiere y espera de nosotros como sus hijos. Pero esa obediencia debe estar cimentada y motivada en el Evangelio. Esa obediencia debe fluir de un corazón que entiende que, si está en una relación con Dios, no es porque lo merezca o haya hecho algo para ganarla, sino fue exclusivamente porque Dios tuvo gracia para con él y que recibió dicho regalo por medio de la fe, es decir, por creer en Jesucristo solo a través de creer en Jesucristo. Entonces, ese corazón que está cimentado en el Evangelio, obedece a Dios no por temor al castigo de Dios o por culpa, sino por un profundo sentido de gratitud por la obra de gracia de Dios en su vida en Cristo Jesús. Las personas así entienden que su relación con Dios no se basa en su desempeño, sino en lo que Cristo hizo a su favor en su vida, muerte y resurrección. Que Dios, por gracia, los ha hecho aceptos ante su presencia, por los méritos de Cristo que son atribuidos a los que creen en Él, solo por gracia, solo por fe. Nuestras buenas obras no son un pago o una indemnización para Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, sino son la respuesta agradecida y correcta ante tanta gracia que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Por qué vas a venir al culto de adoración cada domingo?
Porque Dios te amó en Cristo y así tienes la oportunidad de exaltar juntamente con tus hermanos la majestuosidad de su gracia para contigo. ¿Por qué vas a dar generosamente en el reino de Dios? Porque es señal de la confianza que tienes en el Dios de gracia que te da todo cuanto necesitas en Cristo. ¿Por qué debes participar en un grupo pequeño regularmente? Porque así puedes aprender, aplicar y vivir con tu comunidad las verdades eternas del Evangelio de la gracia. ¿Por qué debes ministrar en la iglesia? Porque Dios, en su gracia, te dio dones para que su iglesia sea edificada y tenemos el privilegio de ser colaboradores en su reino. ¿Por qué debes discipular a otras personas? Porque las buenas noticias de su gracia no se pueden callar ni se pueden quedar con nosotros. Son nuestras para compartir con todo el que quiera escucharlas y creerlas. Tu relación con Dios está segura por su gracia manifestada en Cristo y que se recibe por medio de la fe. La obediencia sincera es una consecuencia de la fe verdadera. En fin, la base de nuestra salvación es la gracia de Dios, el autor de nuestra salvación es el Señor Jesucristo y la fe es el medio por el que recibimos esta maravillosa salvación. Solo la fe es el medio para recibirla, salvación que es solo por gracia y solo por la obra de Cristo. Somos herederos de las verdades redescubiertas y puestas en primer plano por los reformadores en el siglo XVI y aún ahora en el año 2022 nos toca vivir a la luz de estas verdades de la Escritura. Podemos tener una relación eterna con Dios solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe y solo para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Vida reformada, sola gratia, by Wilbur Madera Rivas, Sumari, somos salvos solo por gracia. Cuando estaba en la primaria, el día que más me gustaba ir a la escuela era el día que teníamos educación física. Básicamente era mi día favorito porque jugábamos un partido de fútbol en la cancha de los grandes. También era un momento emocionante porque tenías la oportunidad de ser el capitán del equipo y escoger a tus jugadores. El maestro nos formaba en filas y nos decía: voy a dar la instrucción de firmes y aquellos que pongan la mejor posición del cuerpo serán seleccionados como los capitanes y luego ellos escogerán a su equipo de entre todos sus compañeros. Así que cuando daba la instrucción firmes todos poníamos nuestro mejor esfuerzo con tal de ser seleccionados. Recuerdo que yo me ponía lo más recto y plantado posible para atraer la atención del maestro. Varias veces lo logré y pude elegir a mi equipo. Por supuesto, trataba de elegir a los que yo consideraba los mejores y garantizarían la derrota del equipo contrario. Los que no eran buenos jugando fútbol quedaban al último con sus caras de lástima y tenías que escogerlos. Porque ya ni modos, aunque de todas maneras tratabas de quedarte con lo mejorcito de entre lo peor. Estamos bastante acostumbrados y nos parece algo bastante normal seleccionar a las personas basándonos en su desempeño, talento o en alguna característica particular que atraiga nuestra atención y sea percibida como algo bueno. En cambio, descartamos inmediatamente a aquellos que no tienen algo atractivo o que llame nuestra atención. Estamos acostumbrados a pensar así. Uno tiene que merecerse los beneficios. Hay que trabajar duro y esforzarse para ganar las cosas. Nadie te regala las cosas, tienes que ganártelas. Si bien esto es cierto en algunos planos de la existencia, cuando llevamos esta mentalidad a los asuntos espirituales o a nuestra relación con Dios, nuestro esquema no encaja con las realidades espirituales descritas en la Biblia. Es bastante común una mentalidad que prevalece respecto a cómo nos relacionamos con Dios. Muchos piensan que uno tiene que portarse bien para ganarse el amor de Dios. Uno tiene que esforzarse y poner empeño para merecer que Dios lo reciba en el cielo. A esto se le llama querer salvos por las obras. La idea es que mientras mejor te portes, más te ama Dios, y a través de tu desempeño te ganas el derecho de estar eternamente con Dios. La verdad, esto nos parece muy lógico, no es así. Después de todo, así funcionan las cosas en la vida diaria. Al que se porta bien, le va bien. Al que trabaja y se esfuerza, le pagan. Pero al estudiar la Biblia comenzamos a ver una historia diferente. Comenzamos a ver que para tener una relación eterna con Dios no puedes basarte en tus buenas obras, sino tienes que poner tu fe en un fundamento diferente. Esta idea se expresa con la frase, solo por gracia. Somos justificados delante de Dios solo por gracia.
Este mes en nuestra serie, Vida Reformada, hemos estado hablando de las 5 solas de la Reforma y sus implicaciones prácticas para nuestras vidas. Hemos hablado ya de sola Escriptura y solus Christus. Y hoy nos toca hablar de sola gratia. Una de las doctrinas que son emblemáticas para la Iglesia cristiana es el redescubrimiento que se tuvo con